Bien, vamos a ver ahora el tema dentro de lo que es el álgebra de productos notables. Un poquito de teoría para que sepamos a qué se refiere los productos notables. Dice que se llaman productos notables a ciertos productos que emplean o cumplen ciertas reglas y cuyo resultado puede ser descrito para simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros no tuviéramos estos productos notables, aquí en este caso, que yo tengo m más 3 al cuadrado, tendría yo que hacer el producto de dos binomios. Recuerdan por ahí que multiplicamos el primer elemento por el primer elemento del segundo binomio y por el segundo. Y de ahí el segundo elemento del primer binomio igual por el primero y por el segundo elemento del segundo binomio. Vamos a hacerlo. Esto, si lo reexpresamos de otra forma, nos quedaría m más 3 por m más 3. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, en un video anterior, decíamos que la m se multiplicaba por el primer elemento y también por el segundo. Así igual este 3 se multiplicaba por este primer elemento y también por el segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si lo hacemos de esa forma, multiplicamos m por m, nos quedaría m cuadrado. Y si multiplicamos m por 3, nos queda 3m. Luego, 3 por m, tenemos 3m. En este caso los signos son todos positivos, por eso es de que no estoy haciendo producto de signos. Y 3 por 3 es igual a 9. De tal forma que nos quedaría m cuadrada más 3 más 3 son 6, m más 9. Y este sería el resultado. Pero bueno, eso es, digamos, de la forma habitual en la que haríamos el producto de dos binomios. Pero si yo ya tengo en este caso una fórmula que me dice que para poder hacer esa multiplicación, perdón, aquí me faltó un signo de más, para hacer esta multiplicación simplemente tengo que aplicar esta fórmula a donde a se refiere a la m y b en este caso se refiere al 3, entonces el resultado es muy sencillo y vamos a ver por qué. Nos dice que si yo tengo a más menos b al cuadrado, que estaría representado por m más 3 al cuadrado, la m sería, para el efectos de la fórmula, sería la a, y el 3 sería la b. ¿Okay? Y aplicando la fórmula nos dice que es el primer término al cuadrado, y el primer término es la m, entonces es m al cuadrado, más menos, dependiendo de lo que yo tenga aquí, es un más, 2 veces a por b, entonces tengo 2 veces a, que vale m, por b, que vale 3, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? Que es 3. Entonces este 3 lo pongo al cuadrado y obtendría entonces m cuadrada, 2 por m por 3, 2 por 3 son 6 por m, son 6m, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, igual a 9. Entonces observamos que este resultado y este resultado son exactamente igual. Si empleamos en este caso la fórmula del producto del binomio al cuadrado, que dice así, el primer término, un término más otro término al cuadrado, sería el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y con eso, bueno, podríamos obtener más rápido el resultado. En estos tres casos, yo tengo 5 más x al cuadrado. La fórmula nos dice que el cuadrado del primer término, ¿cuál es el primer término aquí?
el 5. Entonces, 5 por 5, tengo 25. ¿De acuerdo? Luego tengo más 2 veces el primer elemento por el segundo. 2 por 5, 10. Y 10 por x nos queda 10x. ¿Ok? Más el cuadrado del segundo término, dice la fórmula. En este caso, tengo x por x, nos quedaría x al cuadrado. ¿Okay? Ven que sin necesidad de hacer tanto procedimiento, podemos obtener el resultado simplemente teniendo la fórmula. Este siguiente ejemplo, tengo x menos y elevado al cuadrado. Nuevamente, como es un binomio, tiene dos términos, está elevado al cuadrado, puedo aplicar esta fórmula. Entonces, el primer elemento, x elevado al cuadrado. Luego, para el segundo término, es 2 veces el primer término por el segundo. 2 por x son 2x. Y 2x por menos y nos queda menos 2xy. ¿Ok? Y luego nos dice el cuadrado del segundo término. En este caso, si yo elevo al cuadrado menos y por menos y, nos quedaría y cuadrada. Menos por menos es más. Por lo tanto, nos queda más y cuadrado. ¿Ok? Y por último, tengo este ejercicio de lo que es el binomio al cuadrado. Y la fórmula nos dice el primer término al cuadrado, 3x cuadrada al cuadrado. Y aquí vamos a ver otra cosita, otro detallito. 3x cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado. Dice la fórmula, más 2 veces el primer término por el segundo, más 2 veces el primer término, que es 3x cuadrada, por el segundo, que son menos 2x, más el cuadrado del segundo término. Tengo menos 2x al cuadrado. ¿Ok? Tengo que hacer, digamos que, algunas operaciones todavía para obtener el resultado final. Lo que quiero que vean es esto. Aquí esto no lo habíamos visto antes. Tengo un x cuadrado elevado al cuadrado. Bien, aquí voy a ponerles una formulita que dice que cuando tengo un elemento con un exponente y que esto está elevado a otro exponente, aquí los exponentes se multiplican. X a la m por n. ¿Ok? Entonces, simplemente elevo el 3, que es 3 al cuadrado, tenemos igual a 9, y x cuadrada al cuadrado, en este caso 2 por 2, nos queda x a la cuarta. ¿De acuerdo? Luego para este tengo 2 positivo, 2 por 3x cuadrada, aquí, de esto, tengo 6x cuadrada. El producto de 2 por 3x cuadrada es 6x cuadrada. Pero 6x cuadrada, que es el producto de estos dos, por menos 2x, bueno, voy a ponerlo por aquí, a la hora de multiplicar por menos 2x, 6x cuadrada por menos 2x, 6 por menos 2 son menos 12, y x cuadrada por x, recordemos por ahí vimos una formulita en videos pasados que decía que x a la m por x a la n, perdón, por x a la n es igual a x a la m más n. ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos a aplicar eso precisamente. Tengo, ya dijimos que 6x cuadrada por menos 2, 6 por menos 2 son menos 12, x cuadrada por x sería x a la 2 más 1, x al cubo. ¿Ok? Entonces, el total de esta operación, de este producto, nos quedaría menos 12x al cubo. Y más
menos 2x al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos por menos quedaría como positivo, y 2 al cuadrado sería 2 por 2, que es un 4, y x por x quedaría x cuadrada. Bien, esto es con respecto al binomio al cuadrado. Tenemos también, en este caso, como resultado, en todos los casos cuando tenemos un binomio al cuadrado, el resultado siempre va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Así se le conoce al resultado, un trinomio cuadrado perfecto. Si ustedes se dan cuenta, tiene 3 términos, 1, 2 y 3. Y se dice trinomio cuadrado perfecto porque si nosotros factorizamos este trinomio, nos sale exactamente la inversa, es decir, esto que tenemos acá. ¿Okay? Bien, ahora, lo siguiente son los binomios conjugados. Nos dice que si tenemos dos binomios que son multiplicados y únicamente lo que cambia es el signo de ambos binomios, el signo en este caso intermedio, podemos nosotros omitir todo el procedimiento de multiplicación de binomios y únicamente elevar al cuadrado el primero y el segundo término y colocar entre ellos dos el signo negativo, es decir, el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado, ¿sí? Siempre y cuando el primer y segundo elemento de los dos binomios sean iguales, es decir, el primer elemento es igual al primer elemento de acá y el segundo elemento de este binomio es igual al segundo elemento de este binomio, únicamente cambia el signo. Como ejemplo tengo a más x por a menos x. Nuevamente, si tuviéramos que hacer el procedimiento habitual de producto de binomios, multiplicaría a por a y después tendría que multiplicar a por menos x. Después tendría que multiplicar x por a y posteriormente x por menos x. ¿Recuerdan? Entonces, si yo resuelvo esto de la manera habitual, a por a nos quedaría a cuadrada, a por menos x nos quedaría menos ax, x por a nos quedaría más ax, y x por menos x, más por menos es menos, nos quedaría menos x cuadrado. De la manera habitual, ustedes pueden observar que menos a por x pues se eliminan. Este es negativo y este es positivo con los mismos términos, es nulo. Es como si tuviéramos menos 5 más 5, pues nos queda 0. Entonces, aquí podemos observar que el resultado nos quedaría como a cuadrada menos x cuadrada, que es al final de cuentas lo que nos estaba diciendo la regla, ¿sí? Bien, en este segundo ejercicio que tenemos aquí de binomios conjugados, tenemos dos binomios que son, en este caso, en sus términos prácticamente iguales. Lo único que difiere es el signo, aquí es positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, es aplicable para, en este caso, un binomio conjugado. Entonces, tengo que, de acuerdo a la fórmula, nos dice que es el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento al cuadrado. El primer elemento es a la cuarta. Entonces tengo a la cuarta y esta tiene que ser elevada al cuadrado. Menos, nos dice la regla que es un menos siempre, el segundo elemento de a la cuarta elevado al cuadrado. Y en este caso tendríamos que ver la formulita que dice que x a la m elevada a la n es igual a x a la m por n. Bien, entonces aplicamos esto. Tenemos a la cuarta elevada al cuadrado. 4 por 2 son 8. Por lo tanto, este es a elevada a la 8. Menos b a la cuarta elevada al cuadrado. 4 por 2 igual son 8. Entonces tenemos b a la 8. Bien. Bien, en el caso del cubo de un binomio, nos dice que a más b al cubo es igual a el primer elemento al cubo más 3 veces el primer elemento al cuadrado por b
más 3 veces el primer elemento por b al cuadrado, más el segundo elemento al cubo. ¿Ok? Si se dan cuenta, digamos que en el caso de la a, en el primer término no aparece. Digamos que la a va disminuyendo en grado en cada término hasta que desaparece. Aquí empieza como al cubo, en el segundo término es al cuadrado, y en el tercer término es simplemente la a a la 1, y en el último término desaparece. Con la b sucede lo mismo. En el primer término no existe, es gradual. En este caso tenemos b que aparece elevado a la 1, b al cuadrado y b al cubo. Con los intermedios, un 3. ¿Sí? Entonces, si tenemos que resolver en este caso, binomio al cubo, de manera normal, ¿sí? Tendríamos que multiplicar a más 1 por a más 1 y posteriormente el resultado volverlo a multiplicar por a más 1. ¿A qué me refiero? A esto. A más 1 por a más 1. Si yo multiplico a por a, nos queda a cuadrada. Luego tengo a por 1, nos queda a. Luego tengo 1 por a, nos queda a. Y tengo 1 por 1, nos queda 1. ¿Ok? A la hora de sumar esto, nos quedaría a cuadrada más a son 2a, más 1. Ahora, como es al cubo, tengo que multiplicar nuevamente este resultado nuevamente por a más 1. Entonces tengo a más 1 por a cuadrada más 2a más 1. De tal forma que multiplicamos este término por los 3 términos y después el segundo término por estos 3 términos. A por a cuadrada nos queda a al cubo. A por 2a nos queda 2a cuadrada. Luego tenemos a por 1 nos queda a. Posteriormente tenemos el 1 multiplicado por cada uno de los términos del segundo trinomio. 1 por a cuadrada nos queda a cuadrada. Luego tenemos 1 por 2a nos queda 2a. Y 1 por 1 nos queda 1. ¿Ok? De tal forma que al obtener el resultado cúbico de a, únicamente tenemos este que es el primero. Luego 2a cuadrada más a cuadrada, tenemos 3a cuadrada. Luego tenemos, en el caso de la a solita, tenemos a y a, 2a más a son 3a. Y aquí tenemos más 1. ¿Sí? Así, sencillito. Y con eso ya obtenemos, en este caso, el cubo del binomio. Esto es de la forma tradicional. Miren, si nosotros lo aplicamos directamente con la fórmula, nos dice que el primer elemento del cubo, el primer elemento es a, entonces es a al cubo. ¿Ok? Más 3 veces el primer elemento al cuadrado. El primer elemento es a, entonces es a cuadrado. Por b, en este caso es un 1. Voy a poner entre paréntesis el 1 para que se entienda que es por. Más, otra vez, 3 veces el primer elemento es a, por el segundo elemento al cuadrado. Tengo un 1 elevado al cuadrado, entonces 1 elevado al cuadrado. Igual. Y el último término dice que es el segundo elemento elevado al cubo. Tengo más 1 elevado al cubo. Esto es igual. Esta es a cúbica, la dejamos tal cual. Más
3 por a cuadrada por 1, 3 por 1 es 3, por a cuadrada son 3a cuadrada. Luego, 3 por a por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 por 1 sigue siendo 1, 1 por 3a nos queda 3a, y más 1 al cubo, 1 al cubo nos queda igual como 1. Entonces observen cómo este resultado, espérenme, este resultado que tengo aquí es exactamente igual al resultado que tengo acá, solo que en este caso, ¿sí?, estas dos líneas, es un procedimiento más largo que este de acá, es un poquito más simple. Entonces, digamos que los productos notables se ocupan precisamente porque pues ya se conoce cuál va a ser la respuesta de antemano, únicamente siguiendo la fórmula podemos obtenerla. Hacemos el siguiente, nos dice que el primer elemento al cubo, el primer elemento es x, entonces dice que es x elevado al cubo. Nos dice que más 3 veces el primer elemento al cuadrado por el segundo elemento, más 3 veces el primer elemento al cuadrado por el segundo elemento, que es menos 2, más el siguiente término es 3 veces el primer elemento por el segundo elemento al cuadrado, 3 veces el primer elemento, que es x, por el segundo elemento, que es menos 2 elevado al cuadrado, más el cubo del segundo elemento, más el segundo elemento, que es menos 2 elevado al cubo. Entonces obtenemos resultado, este es x cúbica, 3x cuadrada por menos 2, esto es lo que tenemos que obtener. 3 por menos 2 son menos 6, menos 6 por x cuadrada son menos 6x cuadrada. Luego, el siguiente elemento nos dice que es 3x por menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 sería menos por menos, es más, y 2 por 2 es un 4. Tenemos un 4 positivo de menos 2 al cuadrado. Y el 4 por 3x, 4 por 3 son 12, por x son 12x, más 12x. Y en el caso del último sí tenemos que poner atención, porque tenemos un número negativo elevado al cubo. Como regla general, si nosotros tenemos un exponente par, el número va a ser positivo siempre, ¿ok? Ya sea nuestro exponente, nuestro número sea negativo o positivo, si es el exponente un número par, siempre va a dar positivo. Por el contrario, si el exponente es un número impar, el número siempre va a ser negativo, ¿sí? Si tenemos en este caso un número impar de números negativos, nos va a dar siempre negativo. Entonces, y lo podemos corroborar, tengo menos 2 por menos 2 por menos 2, es menos 2 al cubo. 3 veces multiplicado en menos 2. Si yo multiplico menos por menos, es un más, ¿sí? Lo saco por acá. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos nos da más, pero por menos nos da un menos. 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Entonces nos sale negativo. Igual, vale para un 5, sale un número negativo, vale para un 7, sale un número negativo, vale para un 9, y así. Números impares como exponente nos dan siempre un número negativo. Entonces tenemos que aquí es un menos 8. ¿Sí? Y con esto, bueno, pues terminamos y obtenemos el cubo de este binomio. Ahora, tenemos este otro binomio, x cuadrada menos 3y elevado al cubo. Si nos vamos por la fórmula, nuevamente dice que el primer elemento elevado al cubo, tengo x cuadrada elevado al cubo, ¿ok? Más 3 veces el primer elemento al cuadrado, tengo x cuadrada elevada al cuadrado. El primer elemento es x cuadrada, pero nos pide que la elevemos al cuadrado de acuerdo a esto. Y por el segundo elemento es menos 3y. ¿Vale? Luego nos dice más 3 veces el primer elemento por
el cuadrado del segundo elemento. Entonces tengo 3 por x cuadrada, que es el primer elemento, por 3y, perdón, menos 3y. ¿Ok? Borramos tantito. Menos 3y elevado al cuadrado. Y el último término nos dice que el segundo elemento elevado al cubo. Tengo menos 3y elevado al cubo. Entonces tengo menos 3y elevado al cubo. Resultado, tengo igual. Ya habíamos visto por ahí una formulita para esto. Es un 2 por 3 para el exponente. Entonces nos queda aquí como x a la sexta. ¿De acuerdo? Este x cuadrado al cuadrado nos queda 2 por 2, son 4. Entonces nos quedaría 3x a la cuarta. ¿Ok? Aquí tenemos de esto un 3x a la cuarta. Pero tenemos que multiplicarlo por menos 3y. 3 por menos 3 son menos 9. Y x a la cuarta por y nos queda x a la cuarta por y. Bien. Más 3x cuadrada por menos 3y elevado al cuadrado. Tenemos aquí un número negativo, pero como es elevado al cuadrado, nos va a dar un número positivo. Menos 3y por menos 3y de este término tenemos 9y cuadrada, porque es menos 3 por menos 3 son 9, y y por y es y cuadrada. 9y cuadrada por 3x cuadrada, 9 por 3 son 27, x cuadrada, y cuadrada. Luego, para este, nuevamente, tenemos un menos 3y elevado al cubo. Recordemos que si es un número elevado a un exponente impar, nos va a dar negativo. Entonces ya de antemano podemos poner el negativo aquí. Y 3y al cubo, bueno, pues tendría que multiplicar. Menos 3, bueno, el 3 veces, 3 por 3 son 9, por 3 son 27. Y y elevado al cubo son y cúbica. ¿Ok? Y con esto, bueno, obtenemos el resultado para esta expresión. Bien. Y como último, bueno, tenemos cuando tenemos un producto de dos binomios de esta forma, cuando sale una x más menos un número multiplicado por una x más menos otro número diferente, ¿sí? Dice que es la forma x cuadrada más, sumamos los dos valores numéricos multiplicados por x, más multiplicamos en este caso el producto de los dos valores numéricos, obviamente tomando en cuenta el signo, de tal forma que si yo lo aplico directamente de acuerdo a la fórmula, dice que es el primer elemento al cuadrado, que es x al cuadrado, más m más n, este es menos 7 menos 6, menos 7 más menos 6 por x, más m por n, es decir, menos 7 por menos 6. Y nos quedaría x cuadrada, menos 7 menos 6 son menos 13. Por x nos queda x. Luego tenemos menos 7 por menos 6, menos por menos va a ser más. Entonces aquí ya sabemos que es positivo. 7 por 6, 42. Y este sería el resultado para este producto de binomios. En el caso del siguiente, tenemos x más 7 por x más 2. Ambos son positivos, pero si ustedes se dan cuenta, cambia en este caso los valores numéricos. Entonces tenemos el primer elemento al cuadrado, que sería x cuadrada, más m más n, 7 más 2, son positivos ambos, entonces hacemos una suma por x más 7 por 2,
Y como resultado tendríamos x cuadrada más 7 más 2 son 9 por x, 9x, más 7 por 2, 14. ¿Ok? Es para este caso. Y para el último caso tenemos a cuadrada más la suma de menos 11 más 9. Observen, aquí tenemos menos 11 más 9, parece A, multiplicado por la A, que es el primer elemento, más el producto de m y n menos 11 por 9. ¿Okay? Entonces, esto es igual a cuadrada, menos 11 más 9 son menos 2, menos 2 por A son menos 2A, más, bueno, aquí vamos a ver, menos 11 por 9 son menos 99, menos por más nos da menos, y queda como menos 99, ¿ok? Y bueno, con respecto a este tema, que es productos notables, terminamos aquí. Nos vemos.